Bienvenidos a Plan País Argentina. Somos una red ciudadana de inteligencia colectiva unidos por un propósito en común. Tenemos como objetivo la elaboración de un detallado plan país compuesto por políticas de Estado que junto con un profundo cambio cultural trasciendan los ciclos políticos. Queremos políticas de Estado que nos representen a todos y a cada uno de los argentinos. Queremos influir en nuestros representantes, que escuchen la voz ciudadana y respondan ante ella con la dignidad que merece el rol que se les ha brindado democráticamente. Plan País Argentina no es un partido político ni está financiado con bienes públicos. No tiene dueño, líder ni candidato. Somos una ONG política y apartidaria formada por ciudadanos como vos y como yo, que quieren cambiar el mundo. En Plan País no solo soñamos con un futuro próspero, queremos cambiar el presente de nuestro país. Deseamos una Argentina federal, republicana, pujante, productiva, en crecimiento, creativa y generadora de riqueza y prosperidad para todos. En Plan País no existen las grietas y no importan los partidos políticos. Somos una comunidad humana que evoluciona, que dialoga, que reflexiona en grupo, que piensa fuera de la caja, que propone y lleva ideas a la acción. Aquí hay un lugar para todos y cada uno. Todas las palabras han sido dichas. En Plan País Argentina abogamos por un discurso performativo. Juntos llevamos nuestros sueños a la acción. Somos idea, somos acción, somos impacto, somos Plan País Argentina. Hagamos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro del ciclo de charlas Hoja de Ruta, un ciclo de reflexiones hacia un plan país. Les damos la bienvenida al primer webinar del año, un webinar sobre turismo, sobre las inigualables posibilidades del turismo en nuestro país, que nos va a presentar Eduardo Outeiral. Eduardo es licenciado en comercialización y profesor de marketing de servicios, fundador de Haciendo Destinos, el primer think tank de turismo de Argentina, que es parte de la Fundación Explora, de la que es director. Es autor, consultor y asesor en desarrollo a partir del turismo. Les agradecemos a todos por estar acá hoy, por acompañarnos en un webinar más, en otra oportunidad. También, por supuesto, le agradecemos a Eduardo por acompañarnos y les hacemos acordar que pueden dejar sus preguntas en el chat y las vamos a leer para contestarlas al final. Los dejo con Eduardo para que disfruten su charla, aprendan un montón y le pregunten lo que quieran. Así que bueno, bienvenido Eduardo. Hola, muchas gracias Agustina. Y bueno, vamos a arrancar porque tenemos bastante información para compartir, así que les voy a compartir esta pantalla. Y vamos nomás. Estoy acá en Ushuaia. Agradezco al Hotel Aracur que me alojó acá en la charla. Y vengo de recorrer la increíble Ruta 40. A ver si pasa esto. Ahí estamos. Realmente, nada, es maravilloso nuestro país, es increíble. Había hecho la Ruta 40, pero no me había metido por la Ruta 41, que tiene unos paisajes de otro planeta, como que es la lago Posadas y el lago Pueyrredón, con un istmo increíble que los separa y unos colores impresionantes, la Cueva de las Manos. Todo esto es parte del nuevo Parque Nacional Patagonia. Binacional, porque es un parque compartido con Chile, el primero. Y qué lindo que es viajar, ¿no? La verdad que cuando hablamos de turismo, se asocia siempre turismo con viajes, ¿no? Y siempre es buenas noticias, ¿no? Porque nada, los suplementos de los diarios y en todo lado donde leemos de turismo hay muy buenas noticias. Pero hoy vamos a hablar de muy buenas noticias a futuro, ¿no? Porque estamos hablando de un increíble potencial.
que tiene esta industria de turismo. Turismo es la industria, hasta el marzo del 2020, era y va a volver a ser la industria más grande del planeta, la que más gente empleaba. Es una industria de casi 8 trillones de dólares. Eh, y además es la industria que más ha crecido en empleo hasta marzo del 2020. Prácticamente 1 de cada 10 empleos de todo el mundo formaban parte de turismo, y 23% de los nuevos empleos, yo tengo datos hasta 2017, pero en 2018 y 2019 se continuó esta tendencia, casi más de 23% de los nuevos empleos creados en el mundo iban para la industria de turismo. Y además turismo tiene una particularidad que es importantísima, que es la industria que más rápido rebota, más rápido despega luego de las grandes crisis. Y esto, obviamente esta crisis de la pandemia todavía no se superó totalmente, obviamente todavía hay muchas fronteras que están cerradas, mucha incertidumbre, pero cuando la pandemia esté resuelta del todo, van a ver que turismo, de hecho lo acabamos de ver en la Argentina, el efecto enorme de esta temporada fue increíble, y no fue por políticas, porque esto se repitió en casi todos los países. De hecho, en China, el año pasado, en plena pandemia, cuando se empezaban a levantar las restricciones en China internamente, los hoteles de lujo de China tenían una ocupación del 90%. Esto es un efecto mundial, es como un resorte. Turismo es como un resorte que cuando se lo comprime y se lo aprieta, luego cuando se lo suelta, rebota muy, muy fuerte. Y para hacerlo más dramático, vamos a hablar no solo de la oportunidad que tiene turismo de generar divisas, sino también de ayudarnos a solucionar lo que para mí es, y me imagino para muchos de ustedes también, el mayor problema que tenemos en el país, que es la pobreza crónica. Turismo es la empresa, es la industria que más empleos genera, que más empleos va a generar una vez que la pandemia pase. Eh, y, eh, y esos recursos también ayudan a comprar aviones hidrantes y a prevenir desastres como el que estamos viviendo en estos momentos. Queda claro que Argentina necesita de forma urgente dólares, ¿sí? Empleo, poner en marcha economías regionales en forma federal, ¿sí? Y también una identidad, un reposicionamiento a nivel mundial para recuperar la confianza del mundo, y que esto ayude a la recuperación de todas las exportaciones de la Argentina. Y eso se puede conseguir prácticamente sin inversión del Estado, entendiendo, difundiendo y logrando la implementación de la visión de turismo de los países que se desarrollan con el turismo. Esta visión es muy diferente a la visión que se viene aplicando hace décadas en la Argentina, así que le busqué un nombre y hace un tiempo se me ocurrió ponerle una sigla, porque es lo más descriptivo que se me ocurrió, que es turismo rentable, empleador y sostenible, que es distinto. Esto es muy distinto, repito, a lo que viene aplicando la Argentina en las últimas décadas. El turismo rentable, empleador y sostenible puede crear 1 millón de empleos en un tiempo corto, si se aplican los criterios de este desarrollo que se aplican en todos los países que se han desarrollado con el turismo. En un plazo de 4 años se pueden generar 1 millón de empleos y traer divisas por 20.000 millones de dólares por año. ¿Sí? Y acá la diferencia con otras industrias como el petróleo es que una vez que los pozos están bombeando petróleo, el empleo ya no es tanto, ¿no? Pero en turismo crece, el empleo crece año a año, porque es la industria de la gente, la industria donde cuando en la Argentina no lo sentimos tanto, pero en el mundo hay enormes problemas de soledad, y la mayor parte de la gente del mundo viaja para tener experiencias humanas, para tener experiencias de contacto humano, y la mayor parte de la gente, la gran mayor parte de la gente que viaja en el mundo no quiere tener un check-in en un hotel con una computadora y automático, sino encontrarse con alguien que con una sonrisa le diga bienvenidos, probablemente le ofrezca un trago y le explique y le dé a conocer el lugar,
y lo acompañe y los atienda, ¿no? Esto es parte de la calidez del turismo que se vive en todos lados, y por eso, a pesar de la gran automatización que hay en el mundo, turismo crece en empleo, obviamente en épocas de no pandemia. Y vamos a este gráfico que probablemente alguno de ustedes ya lo vio, pero que es contundente, porque fíjense esta figura acá que tenemos, que enmarca el 10% de los países con mayores recursos turísticos del mundo. Esto es un extracto de un ranking que efectuó el World Economic Forum de 140 países, acá tenemos los primeros 50, y donde Argentina figura en el top 10. ¿Sí? Ahora, en azul ven la facturación por el turismo externo, por los turistas extranjeros. Fíjense que claramente salta a la vista que hay 2 países en ese top 10 que están muy mal, ¿no? Que realmente no cumplen con la expectativa de tener tantos recursos. Pero Brasil tiene una excusa. Brasil históricamente, por décadas y décadas, y la sigue teniendo, tiene una imagen de violencia, y la sigue teniendo porque en el norte de Brasil, desgraciadamente, sigue siendo una de las zonas con mayor cantidad de asesinatos en el mundo, y es muy difícil encontrarse mochileros recorriendo Brasil de punta a punta como si nos lo encontramos en la Argentina, y de forma relativamente bastante segura, a pesar de todo lo que nos pasa, sigue siendo un país relativamente seguro para el turismo, pero sobre todo tenemos una imagen de décadas atrás de ser un país sumamente seguro. Y eso ayuda muchísimo al desarrollo del turismo, con lo cual si le metemos esa noción, ese factor, podríamos concluir que la Argentina es, duele decirlo, el país que peor gestiona sus recursos turísticos. ¿Sí? Acá tenemos muy cerquita a Colombia, que también tiene extraordinarios recursos turísticos, y Colombia tiene la misma situación que Brasil. Salió hace muy pocos años, y estas son tendencias que cuestan revertir y reposicionarse en la mente de la gente. Salió de décadas de terrorismo y de muchísima violencia, ¿sí? Y después van a ver números de cómo se está recuperando y cómo está creciendo Colombia a tasas exorbitantes para lo que es la Argentina. Fíjense lo que ha pasado con el mundo en la última década. Aquí tengo datos hasta 2016, los 9 años antes de 2016, el mundo en promedio creció 3,5%. Estamos hablando de dólares, que es lo que importa. Dólares y empleo es lo que importa, y es lo que deberíamos hablar cuando analizamos la industria de turismo. En realidad, probablemente cuando analizamos todas las industrias, a nivel nacional, lo más importante es generar empleo, sobre todo para un país como la Argentina, y crear ingresos de divisas, claramente. El turismo masivo, al que ha estado apuntando la Argentina, repito, en las últimas varias décadas, no tiene, está atado al dólar, es muy inestable, no genera las tasas de empleo que se dan en otros países, donde sí se desarrolla el turismo, y genera muchísimas menos divisas. Tengamos en cuenta un ejemplo. Aquí estoy en Aracur, es un hotel que tiene 160 empleados. Cuando uno va a un hotel de pocas estrellas, es normal encontrarse con 3 empleados que hacen absolutamente todo, y a veces un solo empleado que atiende todo y hasta pone las sábanas a lavar. El turismo de valor agregado genera empleo. Y eso es parte de lo que vamos a hablar. Fíjese lo que pasó con la Argentina en esos años. Ha crecido solamente un 3%, acá tenemos el gráfico de la Argentina, ¿sí? Un enorme serrucho, acá tenemos el mundo, o sea, a una tasa de 0,3% anual. Cuando el mundo, incluyendo países que no tienen recursos turísticos, ha crecido más de 10 veces más en dólares. Esto lo dicen todas las instituciones que miden el turismo. Fíjense lo que pasa a finales de 2019, estamos prácticamente al mismo nivel que 2010, y si hacemos el acumulado, el crecimiento da prácticamente nulo. ¿Y cuál es el problema? Argentina ha estado apuntando fuera del blanco, a un blanco totalmente distinto al que debería haber apuntado. Y al que apuntaron
países que sí han crecido, fíjense lo que es esto. Tenemos Nueva Zelanda, que en 15 años ha crecido al 10% anual, durante 15 años, 302% de crecimiento, Costa Rica 12%, Perú 12%, Colombia 14% anual, Tailandia 18%, y el que más creció, Islandia, 34% anual en los últimos 6 años, y siguió creciendo en 2017, 2018 hasta 2020, a tasas similares. Y la mayor parte del problema, que le hemos dado un montón de vueltas, hemos investigado muchísimo, hace décadas que la Fundación Explora investiga cómo se desarrolla el turismo en la Argentina, y la conclusión es bastante clara, y los voy a llevar a esa conclusión, pues ya la están viendo por aquí. Acá tenemos el ranking de recursos turísticos, ¿sí? La Argentina es uno de los más favorecidos en esta selección. Acá hemos hecho una selección que es el gasto promedio mayor a $1.000 por turista por estadía, destinos, países que sean destinos long haul, o sea que no, por eso no pusimos España, porque España recibe muchísimo turismo de Alemania y de Francia y de Inglaterra, que son limítrofes prácticamente, y son limítrofes porque los ingleses, que son los que más gastan en España, cruzan el canal con su auto y se instalan en las vacaciones en la costa del Mediterráneo. Hemos elegido países que están lejos de los emisores, de los grandes emisores del turismo, ¿sí? Y países con buenos recursos naturales y culturales, que son los recursos turísticos, justamente. Los recursos turísticos están definidos como recursos naturales y culturales. Y hemos incluido hasta el 71 en el ranking para incluir a Islandia. Acá tenemos el gasto promedio, este es un número importantísimo. Ojo, este número es hasta 2017, y con las enormes devaluaciones que hemos tenido, hoy yo calculo que Argentina está arañando con suerte los $500, si no es que estamos en $400. Y fíjense, Colombia, Costa Rica nos triplican, y fíjense lo que es Australia y Nueva Zelanda. Este es un dato fundamental. Los turistas vienen a la Argentina, los pocos turistas que vienen, o la cantidad, porque no son pocos, ¿sí? En realidad hay muchísimos habitantes de países limítrofes que se anotan como turistas y vienen a visitar a un familiar o a comprar algo en la frontera, pero los turistas que vienen a la Argentina gastan muy poco, y eso es básicamente por un tema de marketing, no de promoción, sino de marketing científico desde el punto de vista de entender cuál es el consumidor al que tenemos que apuntar como país y desarrollar productos para esos consumidores, para atraerlos y para que cuando vengan tengan largas estadías y gasten, ¿sí? Y vamos directamente a este número que es importantísimo, que es el ranking de efectividad del marketing turístico, donde vemos que Argentina está catalogado según el World Economic Forum el peor de esta selección, y en un ranking, como decía, de 140 países, número 80, cuando, repito, estamos top 10 en los recursos, ¿sí? Y turismo, si lográramos revertir esto, no solamente turismo puede generar unos enormes ingresos de dólares y ser la industria que más traccione para generar empleo, sino que además la correcta gestión del turismo es capaz de dar identidad. Fíjense, estos países, que ni hace falta que les diga el nombre, ya todos los identifican. Es difícil mencionar alguna industria de estos países, ¿sí? Porque estos países fueron posicionados por el turismo. El enorme, excelente posicionamiento, si yo les pregunto si comprarían algo de Australia, de Nueva Zelanda o de Islandia, sobre todo estos dos que tienen décadas de posicionamiento bueno por excelente turismo que desarrollaron hacia el exterior, o para atraer turistas del exterior, si yo le pregunto si ustedes comprarían algo de estos países, seguramente me dirían que sí, porque dan la sensación de países serios, y ese posicionamiento se debe gracias al turismo. Y la Argentina, otro de los problemas que tenemos, que no es difícil de solucionar, obviamente ustedes me van a decir, pero obvio que la Argentina está posicionada como destino de naturaleza, ¿sí? Y no debería ser tan obvio, porque esto es según TripAdvisor. En TripAdvisor los clientes votan las actividades, y esas actividades están catalogadas como actividades de naturaleza,
de actividades históricas, de naturaleza, religiosas o de cultura ocio, ¿sí? Fíjense Australia. Australia tiene enorme naturaleza, es puro naturaleza también, y sin embargo está catalogado como cultura ocio. Estados Unidos también tiene enormes paisajes, y México también, Alaska también es puro naturaleza, ¿sí? Y sin embargo están catalogadas, los turistas las catalogan como cultura y ocio. ¿Por qué? Porque hay actividades, y esas actividades están catalogadas como cultura, ocio, recreación. Fíjense la comparación entre este mapa y este mapa. Esto es facturación por turismo de extranjeros. Fíjense que los países que estaban en verde, en turismo de naturaleza, ¿sí?, prácticamente son los más insignificantes. Aquí el tamaño del país representa la facturación, los ingresos por turismo extranjero. Fíjense lo que son los países que estaban catalogados como ocio. Aquí se los puse uno al lado del otro para que se vea más claro. Prácticamente los países que están en verde, ¿sí?, desaparecen cuando se habla de facturación. Y fíjense Canadá también. Canadá es un caso, lo que pasa es que Canadá tiene muchísimas actividades que están catalogadas como naturaleza, pero que son rentadas, ¿sí? Acabo de venir del Chaltén, donde me crucé con un guardaparque, y el guardaparque me contó que había salido tarde, estaba con un contador de estos de personas, había salido tarde, y venía contando 1.200 personas, y eran las 3:30, 4 de la tarde. Nada, calculábamos que ese día en esa senda, la senda que va a la Laguna Torre, debían haber circulado unas 2.000 y pico de personas, gratis. Ninguna de esas personas pagó un solo peso o un solo dólar para estar disfrutando de esa recreación. Esto no ocurre en otras partes del mundo. ¿Quién no puede pagar el valor de una gaseosa, ¿sí? O 100 pesos, o 40 pesos. Imagínense, 100 pesos por 2.000 personas, son 200.000 pesos solamente en esa senda para comprar equipos para los guardaparques. Esto es especialmente notable hoy, ¿no? Entonces, Canadá tiene naturaleza. Igualmente, cuando hablamos de facturación, como tiene muchas actividades de naturaleza, y las actividades de naturaleza plena no se pueden, no agregan tanto valor y no se pueden cobrar tan caras, cuando hablamos de facturación, Canadá es pequeño, pero muchísimo más grande que la Argentina. Y acá tenemos, ¿no?, la prueba. Esta fue una captura de pantalla de la página argentina.travel, seleccionando el idioma inglés, ¿sí? Esto fue en el año 2018. Y fíjense lo que es el turismo bucólico que promocionamos, el turismo de naturaleza, ¿no? Así nomás, casi siempre de espaldas, la promoción que hacemos, gente de espalda, con una sensación de muy bucólico, parados encima de una murallita, ¿sí? Y esto es como la Argentina se promociona y se sigue promocionando en el exterior. Esto también elegido el idioma inglés, ¿sí? En los dos casos vemos que la página principal de Argentina, la puerta de entrada al turismo de la Argentina, no estaba traducida al inglés. Al inglés, no estoy hablando de que no estaba traducida al chino o al alemán, al inglés, ¿sí? Y fíjense esto, playas, ¿no? O sea, redundante totalmente, pero fíjense la foto de la playa, nublado, ¿sí? Y el chabón con una mochila, una remera, porque hace frío evidentemente, y la playa totalmente mojada. Y esto es la forma, repito, en la cual se viene promocionando la Argentina hace décadas. Hay algunas mejores, sí, pero normalmente es esto, es turismo de naturaleza, mal promocionado, ¿sí?, y que no genera ingresos. Había otra, en esa misma época, que había un surfista. El surf es la actividad que menos ingresos genera, porque los surfers van en un auto, se llevan la vianda, se tiran a las olas, se pasan todo el día en el mar y no generan un solo ingreso para el destino. No hay que promocionar surf, ¿no?, salvo que sea un resort que invita a la gente a hacer surf. Fíjense esta, por ejemplo, ¿saben quién es? Petizo, pelado y de espaldas, sin amigos. ¿Quién es? Manu Ginóbili.
y así lo promocionábamos, ¿no? Ustedes saben que en Internet el clic inicial es lo más importante. Si uno ve algo que no le interesa o no le llama la atención, salta inmediatamente a otro lado. Esta foto debería haber sido al revés, debería haber sido sacada de abajo, porque Manu Ginóbili es gigante, y filmado Manu Ginóbili con amigos o con familia mostrando la sonrisa, ¿no? Idealmente haciendo alguna actividad. Hablando de Iguazú, fíjense lo que es esto, ¿sí? Acá tenemos, si en TripAdvisor ponemos things to do, cosas para hacer, en Iguazú, del lado de Argentina, nos aparecen 18 cosas para hacer, ¿sí? Podríamos hacer el ejercicio de sumar el costo de estas actividades y nos va a dar tremendamente bajo. Fíjense, saben que cuando vino Eleanor Roosevelt, la primera dama más famosa de la historia de Estados Unidos, cuando vino a las cataratas de Iguazú, lo que dijo fueron dos palabras. Lo primero que dijo, poor Niagara, pobre las Niágara, ¿no? Porque evidentemente las cataratas de Iguazú son muchísimo más grandes, más impactantes y más interesantes, ¿sí? Pero lo que pasa en las cataratas del lado canadiense, que es más chico y tiene menos turistas que del lado estadounidense, o similar, la cantidad de turistas, tenemos 1020 actividades registradas en TripAdvisor. Actividades, palabra clave, ¿sí? La Argentina no ofrece actividades y las actividades que ofrece no son rentadas. Por eso el gasto por turista, por estadía, es bajísimo, uno de los más bajos del mundo. Y aquí un ejercicio, no se molesten en leer tanto, después probablemente lo vuelven a ver, pero es un resumen de lo que tenemos que hacer. Y básicamente lo que nosotros decimos es que la Argentina tiene que atraer turistas del exterior del target adecuado, ¿sí? Obviamente no apuntemos al objetivo Australia, que son 9 millones de turistas gastando $4.700 por estadía, pero apuntemos a Nueva Zelanda, ¿sí? Que con una superficie habitable menor al 5% de la nuestra consigue 3,6 millones de extranjeros que gastan $3.000 por estadía cada uno, en promedio, ¿sí? Primer punto que tenemos que lograr. Segundo, aumentar el gasto de turistas actuales, ¿sí? Si hacemos lo necesario para que los turistas del mundo gasten más en la Argentina, también vamos a lograr que los turistas actuales que vienen a la Argentina habitualmente, o el target de turistas que vienen a la Argentina, gasten más, ¿sí? Acá hicimos un ejercicio donde ponemos 50% de los turistas actuales gastando la diferencia con el nivel de gasto de turistas en Colombia, ¿sí? Y acá pusimos, para el primer ejemplo, que tengamos 3,6 millones de turistas, ¿sí? Que es los turistas que van a Nueva Zelanda, por el nivel de gasto que gastan en Nueva Zelanda, ¿sí? Teniendo en cuenta que Nueva Zelanda tiene muchísimos menos recursos turísticos que la Argentina, creo que está en el número 30 en el ranking de recursos turísticos, y tiene una superficie que es 5% de la nuestra, habitable, no debería ser un objetivo demasiado ambicioso. Y reemplazar, número 3, reemplazar el gasto de argentinos en el exterior por gasto local. Repito, si logramos que se desarrollen actividades en Argentina, esas actividades a las que los turistas con plata les gusta gastar en el exterior, los primeros en disfrutarlas van a ser los turistas argentinos, obviamente. Eso pasa permanentemente cuando abre un hotel nuevo de 5 estrellas en la Patagonia o en el norte, los primeros en probarlo son los argentinos. Si lográramos hacer que estas dos cosas y que el 33% de los argentinos que bajan al exterior gastaran el promedio de lo que gastan los argentinos, que lo que gastan los turistas en general en Estados Unidos, ¿sí? Si sumáramos eso ya tendríamos 20.000 millones de dólares. Y esto es la punta del iceberg de lo que hay que hacer, ¿sí? Por eso cuando yo digo 20.000 millones de dólares no es un objetivo ambicioso. Y todo esto se consigue priorizando el desarrollo en Argentina, el tipo de actividades en las que gastan los turistas en el exterior, que en Argentina no hay, prácticamente no hay. Y vamos al empleo. Extradólares, vamos al empleo. Hagamos un ejemplo con países similares a los que seleccionamos antes, ¿sí? Acá pusimos Portugal, porque es un ejemplo interesante. Portugal
es el más alejado dentro de los países turísticos de Europa, de los grandes centros, y no recibe una afluencia así como España o Francia, de los ingleses y alemanes que se instalan en sus casas. Por eso es un país que consideramos dentro de todo comparable en materia de empleo y por el resto de las industrias, del mix de industrias que tiene. Pero veamos esto, si el promedio de estos países comparable con la Argentina da 7,2 del empleo en la industria del turismo, obviamente hasta marzo de 2020. ¿Sí? En la Argentina teníamos 3,3%, lo cual generaba 600.000 empleos. Si la Argentina fuera al promedio, si se planteara como objetivo el promedio de estos países, generaríamos 743.000 empleos nuevos. Ahora, si apuntamos, que no es para nada descabellado, a el nivel de empleo de países como Nueva Zelanda, Grecia o México, teniendo en cuenta que la Argentina tiene una enorme tasa de desocupación en estos momentos, si apuntáramos a ese nivel de empleo, que es 10,2%, la Argentina generaría 1.300.000 empleos. ¿Sí? Todo esto son supuestos, obviamente, pero nos demuestran que los números nos muestran claramente que si estuviéramos y acompañáramos las políticas del mundo, estaríamos en esos niveles. Muchas veces dicen, no, el problema de la Argentina es que estamos lejos. Bueno, miren el caso de Australia, de Islandia, de Nueva Zelanda. No, Argentina tiene poca infraestructura. Fíjese el caso de Islandia, que creció muchísimo sin infraestructura. Hoy tiene más infraestructura, pero cuando empezó a crecer y todo el mayor crecimiento que tuvo fue por marketing. Si quieren, en otro momento les cuento cómo fue el posicionamiento de Islandia después de la crisis volcánica que tuvo en 2008, fue marketing en redes sociales con costo prácticamente cero. Entonces, resumiendo, aumentar el gasto por turista y reemplazar el turismo emisivo ABC1 por turismo local. ¿Sí? Estas medidas se logran con planeamiento realmente estratégico del turismo en la Argentina, que no se viene haciendo. Hubo planes, pero no han sido estratégicos, no han sido planes basados en el planeamiento estratégico, y no son planes que cuando uno los lee prácticamente no hablan de dólares ni de empleo. Y si hablan de dólares y empleo, no dicen cómo vamos a hacer para aumentar el empleo y los ingresos de divisas. Management para atraer el tipo de turistas más conveniente. Acá pusimos una sigla que parece complicada, pero es básicamente buscar, ustedes saben, en marketing hay que tener un target, hay que tener un foco que es al que voy a apuntar. Eso no significa que voy a rechazar al resto, no, significa que mi comunicación tiene que apuntar a ese target, ¿sí? Y en este caso, si apuntamos a este target, ¿sí? Que es básicamente ABC1 de Estados Unidos, que buscan estadías largas y pagan por actividades de entretenimiento con valor agregado, si apuntamos a este target, vamos a hacer atractivos para todos. ¿Sí? O sea, la Argentina tiene la capacidad de producir un Mercedes-Benz y estamos produciendo un Tata, con perdón de los productores de Tata, ¿no? O de Lada. O sea, Mercedes-Benz se puede dar el lujo, y de hecho se lo dio el lujo de producir un Smart, ¿sí? Que es un auto económico, pero de ninguna manera al revés. Una industria que produce algo barato y de mala calidad no es difícil que suba, pero Argentina tiene los recursos para hacerlo. Y los recursos no hay que extraerlos, ya están extraídos. Lo que hay que hacer es distribuirlos de manera correcta, promocionarlos de manera correcta. ¿Y entonces qué es el turismo rentable, empleador y sostenible? Captar turistas con capacidad de pagar por experiencias de valor agregado, ¿sí? Empleador, cuando hablamos de turismo económicamente fluente, el contacto humano es irreemplazable, ¿sí? Y muy requerido. Y lo más importante, sostenible. Si no es empleador, no es sostenible. Eso es así en todo el mundo, ¿sí? Cuando el gobierno trata de subvencionarlo y demás, a la larga las políticas dejan de existir, o son inviables y no es sostenible. Tiene que ser rentable y tiene que ser empleador para que sea sostenible. Y de hecho la ONU lo dice, el turismo sostenible o turismo sustentable es aquel turismo que sigue los principios de sostenibilidad, minimizando el impacto sobre el medio ambiente y cultural local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo para la población local. O sea, la ONU dice que para que sea sostenible tiene que generar ingresos.
¿Y cómo se logra esto? Management, planeamiento estratégico, desarrollo de productos, marketing estratégico, ¿sí? Que no es muy complicado. Básicamente, fíjense este gráfico que hicimos, que es un método, ¿no? Que en todos los países utilizan. Esto está basado en las 4P del marketing, que son plaza, precio, producto y promoción. Pero en la industria del turismo, como es bastante más compleja y es de servicios, se agregan un montón de componentes. Hay países que hablan de los 8P del marketing, las 10P del marketing. A nosotros nos gusta hablar de las 11 porque es mucho más completo, no descartaríamos ninguna de las que están acá. Y vamos a ver que de estas P necesarias para realizar cuando se desarrolla un destino, un país turísticamente, ¿sí? La más difícil de entender probablemente es esta, ¿no? Pues las demás ni hace falta que las explique, y además tenemos poco tiempo, pero presencia física de la simbología, este es el medio campo, este es el Ronaldinho, el Cruyff, la brujita Verón, el que distribuye, esto es fundamental. Esto es Disney, ¿sí? La presencia física de la simbología es desarrollar primero un storytelling, que el país cuente algo, ¿sí? Y que el turista lo pueda plasmar, lo pueda tocar, lo pueda sentir cuando viene al país, ¿sí? Probablemente alguno de ustedes ha viajado por Estados Unidos, por el interior, y se encuentra de repente con, voy a hacer un ejemplo ridículo, con un ombú, ¿sí? Que es el ombú donde se tiró a dormir una siesta a Washington, ¿sí? Y hay un monumento, y hay un centro de interpretación, y cuentan tan bien la historia que uno termina comprándose la remera y obviamente disfrutando en el centro de interpretación, tomándose algo y comprando esa historia, básicamente, ¿sí? Esa es la presencia física de la simbología, que Estados Unidos lo hace también, y que la Argentina la hace realmente muy mal. Esto es un ejemplo que hicimos para Mendoza, básicamente trabajando el propósito, identidad y la imagen, ¿sí? No los voy a aburrir, pero básicamente lo que nosotros le explicamos a Mendoza es que nosotros preguntamos, y ahí les estoy dando una ayuda, ¿qué es Mendoza? Le preguntamos a muchos mendocinos, a empresarios, y todos decían que es el vino, perdón. Que Mendoza es el vino, claramente. Y yo decía, si Mendoza es el vino, entonces es muy difícil que compita con los vinos de Italia, de Francia, de Sudáfrica, de Estados Unidos. Tiene que haber algún concepto más importante que englobe al vino. Y llegamos a la conclusión claramente que Mendoza es los Andes. Fíjense, estos son los Andes que van, según explican los geólogos, desde Ecuador hasta la Antártida, y el centro es Mendoza, ¿sí? Que justamente es donde está la montaña más alta del planeta, fuera de los Himalayas. Y los Andes le dan potencia, ¿sí? A toda la producción de Mendoza. Incluso se podría explicar que el petróleo que tiene Mendoza proviene de los movimientos geológicos a partir de las placas que crearon los Andes también, ¿no? Pero si nosotros decimos que el concepto que identifica Mendoza son los Andes, ¿sí? Los vinos de Mendoza son los vinos de los Andes, son los vinos de altura, son los vinos del agua más pura del planeta, ¿sí? Tenemos muchísimas más herramientas para posicionar esos vinos. Este es un logo que hicimos para Mendoza, donde representamos los Andes, ¿sí? El vino, ¿sí? Y también la luna y la copa, ¿no? Metido todo en una expresión. Y entonces planteamos que Mendoza debería tener un centro de interpretación de los Andes, apropiarse de la cadena montañosa más larga, más extensa del planeta, la que más culturas y países abarca, ¿sí? Y la más accesible. Fíjense que para ver una montaña como la Aconcagua en el Himalaya tenemos que llegar en un avioncito a Katmandú, que da miedo, ¿sí? Y después caminar 5 días. En el Aconcagua, por la ruta que pasa por la Aconcagua, la ruta internacional, pasan 3 millones de personas por año, que son clientes cautivos, que no los atraemos, que no paran a ver el Aconcagua, porque de hecho hay un centro de visitantes desde donde no se ve el Aconcagua. Ahora vamos a ver un poquito más. Entonces decimos que Mendoza debería apropiarse de este concepto, explicarle al mundo lo que son los Andes. Yo llevo 20 años trayendo turistas a la Argentina, yo escalé la Aconcagua, amo la montaña, y nunca pude llevar un turista
extranjero a la Aconcagua. Me matan. Si desde el aeropuerto, después de venir de un vuelo de Los Ángeles con escala en Dallas a Ezeiza, de traslado de Ezeiza a Aeroparque, y de Aeroparque volar a Mendoza y subirlos a un auto de los que él no está acostumbrado a subirse y hacer 2 horas y media hasta la Aconcagua, y no hay un lugar donde tomarse un café. En el centro de visitantes no hay un banco para mirar la Aconcagua, no hay un sitio donde sentarse, no te puedes tomar ni un café ni una Coca-Cola. Ese es un centro de visitantes que está absolutamente inservible. Y de hecho no se ve la Aconcagua desde el centro de visitantes, se ve apenitas un pedacito de la Aconcagua. Y enfrente al centro visitante han hecho un estacionamiento, con lo cual si uno se sienta en las escaleritas del centro de visitantes, que siempre están llenas de polvo, ves los bondis y los autos que están estacionados enfrente. Y explicar la historia en un hipotético centro de visitantes, Welcome Center, como dicen en Estados Unidos, explicar la historia no solamente de los Andes argentinos, sino también de todos los Andes, apropiarse de este fuertísimo concepto, hacer un mercado de productos de los Andes, obviamente principalmente vendiendo los productos argentinos y de Mendoza. Mendoza produce justamente la dieta mediterránea que más recomienda a los nutricionistas alrededor del mundo, la más sana, con frutos secos, con un montón de productos que cuando los turistas vienen a hacer la ruta del vino no se enteran que hay, no se enteran que hay nogales, no se enteran que hay otros frutos secos, oliva, prácticamente no te enterás. Si no preguntás qué es eso, no te dicen que tenemos toda esa producción. Y además no hay ningún centro donde puedas comprar esos productos bien envasados y con packaging que hagan honor a la provincia. Imagínense un centro de visitantes bien diseñado, donde uno puede entrar, ver las montañas, bajar unas escaleras, escuchar el ruido del agua, que es lo que da vida a todo en Mendoza, ver las raíces, entender que el agua es lo que produce todo lo de Mendoza, y obviamente salir al final con un gift shop, con un restaurante, etcétera, etcétera. El lugar para mí ideal es Laguna de Orcones, podría ser, con vista a la Aconcagua, no donde está el centro de visitantes actual, que no sirve para mucho. Y les muestro un video que nos habla justamente de la Aconcagua y que vale la pena. Denali es el McKinley, en Alaska, la montaña más alta de Estados Unidos. Casi siempre está nublado. Tiene 2 centros de visitantes, 643.000 visitantes por año. Está a 7 horas y media de Anchorage, ¿sí? La capital de Alaska. Compárenlo con Mendoza, que está a 2 horas y media del aeropuerto internacional de Santiago y 2 horas y media del aeropuerto de Mendoza. 1.038 empleados en el parque, principalmente en el centro de visitantes, 605 millones de dólares por año. Y nuestra belleza magnífica de la Aconcagua, que es muchísimo más alto, 3.700, creo que tienen aquí 3.800 y 6.959 la Aconcagua. Tres pueblos turísticos prácticamente abandonados, Las Cuevas, Puente del Inca y Penitentes. Y lo que factura este parque provincial no alcanza ni para los sueldos. Este video lo hicimos para explicar el potencial, ¿no?, que tiene un solo sitio turístico de la Argentina. Y nada, bueno, proponemos es un Aconcagua Visitor Center, un Mendoza Welcome Center, ¿sí?, donde acá el arquitecto Follett nos hizo un render de lo que podía ser, llegando que se vea solamente un mirador, pero que de hecho hay un desnivel importante ahí cerca de la Laguna de los Orcones. El centro de visitantes hacia abajo para no interferir tanto en el paisaje. Este es el proyecto del centro de visitantes que se hizo, que de hecho Mendoza hizo un montón de centros de visitantes. En lugar de hacer uno
realmente atractivo y que sirva y que atraiga el turismo internacional, hicimos un montón de centros de visitantes, esto desde hace varios años. Esto se inauguró, creo que, no sé si lo dice ahí arriba, no me deja ver lo del Zoom, pero se inauguró en 2018, este centro de visitantes, y aquí lo vemos visto desde la ruta, la parte de atrás. Fíjense que desde el centro de visitantes prácticamente no se ve la Aconcagua, y fíjense esto de acá abajo. Este es el centro de visitantes, ¿sí? A 200 metros hay un mirador en la ruta, que no es un mirador, los bondis, los ómnibus paran en la banquina, los turistas se suben, los ómnibus que vienen de Chile le hacen pito catalán al centro visitante, paran en la banquina, los turistas se suben a la banquina, ¿sí? A una montañita de tierra, y desde ahí tienen una vista excepcional de la Aconcagua, y hay otro mirador donde tienen que caminar un poquito más, subir una montañita un poquito más grande, que este es medio peligroso porque está en una curva, ¿sí? Desde donde se ve, aquí tenemos el primero, donde paran las combis y los buses turísticos. 200 metros del centro visitante, ahí sí se tiene una vista bastante franca y plena de lo que es el Aconcagua. Aquí vemos uno de los miradores, y aquí vemos el otro de los miradores, desde donde se ve el Aconcagua. Y no es que tengamos un lugar donde no se pueda construir, perfectamente se podía haber construido ahí, ¿no? Pero además, si desarrolláramos un centro, que nosotros no lo llamamos de visitante, nosotros nos gusta llamarlo centro de actividades, porque es un centro que distribuye. Fíjense que el desnivel que hay entre las Cuevas y Potrerillos, si uno siguiera las vías del tren, ¿sí? Es un desnivel ideal para hacer una bicisenda, que podría ser la bicisenda más larga del mundo, con las mejores vistas, ¿sí? Y más perfecta. De hecho, hay una fundación en Estados Unidos que enseña cómo transformar vías en sendas para caminatas, correr y ciclismo. Acá tenemos los puentes que están abandonados, que están en muy buen estado, obviamente, no sé si para soportar trenes, pero sí para soportar ciclistas y peatones. Acá tenemos la fundación esta que se llama Rails to Trails, que en Estados Unidos han hecho más de 4.000 kilómetros, transformado más de 4.000 kilómetros de vías abandonadas en sendas. Y les cuento rápidamente otro ejemplo de centro de visitantes. ¿Por qué hablo de centro de visitantes? Porque es algo que el gobierno podría dar concesiones sencillamente y, a ver, se los digo sencillo, si a mí me dan una concesión del terreno en el Aconcagua, yo me instalo ahí y construyo un centro de visitantes y consigo inversores, porque el recurso turístico es de un potencial gigante, ¿sí? Y lo mismo en la Catarata de Iguazú. En la Catarata de Iguazú tenemos un centro, este es el estacionamiento de la Catarata de Iguazú, todos llegan por aquí, ¿sí? Aquí estacionan, aquí hay un pórtico, y aquí le preguntan, los que estacionan, los que bajan del bus o lo que sea, preguntan, ¿dónde puedo ver las cataratas? Y el guarda que está aquí le dice, tienen que caminar 500 metros para la estación central, ¿sí? ¿Y cuándo sale el próximo tren? Pregunta la gente, y en 5 minutos. La gente corre estos 500 metros porque quiere ir a ver las cataratas. Bueno, aquí, escondido, está el centro de interpretación de las cataratas del Iguazú. ¿Tá? Lejísimos, ¿sí? de las vistas y de lo que la gente quiere ver, de donde la gente quiere estar. No se puede forzar a la gente a ir a un lugar que la gente no quiere ir. Fíjense lo que ha hecho Canadá y Estados Unidos, que tiene su centro de visitantes en las cataratas del Niágara, que se caen, sobre todo el del lado canadiense, se caen en las cataratas. ¿Y esto qué significa? Y esto significa que este centro de visitantes, el Table Rock Welcome Center, ¿sí? De hecho se ha filmado, creo que la primera Superman se filmó una escena ahí. Este centro de visitantes factura, no está aquí, pero son unos 300 millones de dólares por año. Recibe 8 millones de personas por año, casi como más que toda la Argentina. Tiene 3 restaurantes, tiene cines, tiene sala de juego para chicos, tiene un gift shop que es un shopping, tiene un montón de actividades, ¿sí? Y genera muchísimo empleo. Imagínense si hiciéramos un centro de visitantes en las cataratas de Iguazú, en la isla San Martín, rodeado de saltos, ¿sí? La gente se instalaría ahí a
a vivir prácticamente, pero un centro visitante no es solamente para ir a visitar, es un centro de distribución de actividades donde llega la familia y de repente la nona, ¿sí?, se queda ahí porque no le da para caminar mucho, y cuando la familia sale a hacer otras excursiones y mamá y la nena, que es chiquita, se quedan viendo una película y papá con el nene salen a caminar, o sea, es un centro donde se distribuyen las actividades y donde todo el mundo encuentra algo para hacer y para disfrutar y consumir y gastar. Aquí nuevamente el arquitecto Foret nos hizo unos renders de cómo podría ser un centro de visitantes. Esta es la isla San Martín, que, repito, está rodeada de saltos, ¿sí? Imagínense un centro de visitantes ahí. También hay que llegar en bote, se podría plantear un puente, pero, a ver, no se puede hacer ahí porque parques, lo que sea. Bueno, en cualquiera de los otros lugares con vista a las cataratas, ¿sí?, deberíamos permitir dar concesión para que haya un centro de distribución de actividades como la gente, donde la gente vaya, se siente y se pase el día consumiendo y disfrutando, y haciéndose eco y aprendiendo sobre ese lugar y entendiendo lo que el país y lo que ese destino tienen para contar. Andrew Stanton es el creador y director y productor de los cuentos contemporáneos más exitosos, nada, un montón de películas para niños, y él dice, francamente no hay nadie a quien no podrías aprender a amar una vez que no hayas oído su historia, ¿no? Y es eso, es contar historias. La Argentina no le cuenta su historia al mundo. Si hablamos de eslogan, el eslogan de la Argentina, si uno lo googlea hoy, aparece World Friendly, ¿sí? Y si uno lo googleaba hace unos años, aparecía como eslogan de la Argentina, Beats to your rhythm, ¿sí? Late a tu ritmo. Que nosotros hicimos encuestas con turistas y no nos decían, eso no es para la Argentina, eso es para Colombia o para Brasil, ¿sí? Y world friendly, amistoso, lo podría decir, no sé, Afganistán, o un país en guerra, diciendo vení que no te vamos a matar, ¿no? Pero realmente decir somos amistosos es como muy bajo para tener tantos recursos, ¿no? Y entonces nosotros pensamos bastante y desarrollamos el concepto de diversidad como idea, incluso podría ser como eslogan. Algunos dijeron, no, lo que pasa es que diversidad está relacionado con el turismo de gay y LGBT, y ¿qué problema hay? Démosle otro posicionamiento, y si se entiende como ese turismo, nada, es una comunidad que gasta muchísimo y que bienvenidas y que lo entiendan de esa manera, está perfecto, a mí me parece que está perfecto. Fíjense qué diversidad, según la Academia Española, significa variedades, semejanza, diferencia, abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. Y entonces, para identificar este concepto, vamos a la mitología, vamos a algo que atrae a las civilizaciones humanas desde el hombre de las cavernas, ¿no?, que es las constelaciones. Y elegimos la Cruz del Sur, que es lo más representativo que hay en el cielo para representar el sur, ¿no?, el hemisferio sur. Y si nosotros superponemos la Cruz del Sur sobre la Argentina, prácticamente nos encontramos con 4 extremos alucinantes de lo que es la diversidad de la Argentina. Y las estrellas de la Cruz del Sur se llaman Alfa, Beta, Gamma, Delta. Alfa caería en Ushuaia, de donde estoy ahora en este momento, ¿sí?, que además del fin del mundo debería posicionarse también como la puerta de entrada a la Antártida. Entonces planteamos la diversidad continental, ¿no? Ushuaia, puerta de entrada a la Antártida. Aquí en el complejo penitenciario se podría hacer un centro de interpretación de la Antártida para toda la gente que no puede ir a la Antártida, el continente más místico, menos poblado, más alejado y más inhóspito. Y uno de los que está en gran parte de las listas, lo que llaman los norteamericanos el bucket list, la lista de cosas para hacer de muchísima gente, ¿no? Y la mayor parte no puede ir a la Antártida porque es carísimo y porque requiere muchísimos días. Podríamos hacer un centro de interpretación de la Antártida en Ushuaia. Fíjense que Ushuaia está a 900 kilómetros de la isla con mayor cantidad de concentración de bases de la Antártida, la isla 25 de Mayo o Rey Jorge, como la llama el resto del mundo, y
Nueva Zelanda, donde sí hay un centro de interpretación de la Antártida, está a 3.700 kilómetros de una sola base de la parte probablemente la más aburrida de la Antártida, porque es muy, muy chata y no hay tanto para ver como la península antártica, ¿no? Aquí tenemos representado la distancia a la cual está Ushuaia, por donde pasan la mayor parte de los cruceros que van a la Antártida, o prácticamente todos, y muchísimos cruceros que no van a la Antártida y cuyos turistas buscan cosas para hacer en Ushuaia. La diferencia de distancia que hay entre Sudáfrica, Nueva Zelanda, los otros países cercanos a la Antártida, es abismal. Después Beta cae en los Andes, ya hablamos de los Andes, la diversidad extrema, ¿sí? Con cantidad y no es Mendoza, ¿no? Es los Andes. Yo planteo que tenemos que apropiarnos de todas las actividades y cosas distintas para hacer en los Andes, uno de los lugares más increíbles para mirar el cielo, en el Leoncito, en San Luis, en San Juan, perdón. Gama cae en Jujuy, en la Yunga, y aquí tenemos, nada, esto es una representación de lo que podría ser el Museo de la Diversidad Argentina. ¿Por qué? Porque en esa región donde cae la estrella Gama de nuestra Cruz del Sur, promocionadora de los extremos de la Argentina, ahí tenemos en 85 kilómetros de radio tenemos la Salina Grande, en el medio tenemos Tilcara y Alto Calilegua, donde viven como hace 500 años, una diversidad cultural increíble, y bajamos de Alto Calilegua a la Yunga, en 85 kilómetros, repito, de diámetro, de esa circunferencia, tenemos una diversidad biológica, cultural, geológica y geográfica como no sé si hay en otra parte del mundo. La Yunga alberga el 60% de las aves de la Argentina, 2.000 especies de árboles, unas 200 especies de animales, no sé exactamente los números, pero creo que es la selva más rica de la Argentina. Y a 85 kilómetros tenemos, aquí lo tenemos, ¿sí? 200 de árboles, 3.000 de plantas, ¿sí? Una diversidad cultural, biológica increíble. Y obviamente Delta cae en Buenos Aires, que nosotros tomamos como referencia si se hiciera algo de interpretación de esta diversidad cultural, ¿sí? De la ciudad más diversamente cultural y más cosmopolita de Latinoamérica, elegida todos los años como el destino favorito de Latinoamérica por los turistas internacionales. Si hiciéramos algo, un centro de interpretación de esa diversidad, yo lo haría fuera de Buenos Aires. ¿Por qué? Para extender el turismo y las actividades fuera de la ciudad de Buenos Aires. No es para sacarle turistas a Buenos Aires, sino al contrario, para agrandar las estadías, para que haya más estadías en Buenos Aires y sus alrededores. Y además Tigre nos parece un lugar excepcional para mostrar la historia de esa diversidad cultural y de hecho, bueno, este es el Museo de Arte de Tigre, ¿no? Y tenemos una yapa, que es la estrella Epsilon, que de hecho en la constelación de la Cruz del Sur existe Epsilon, pero en el cielo está ubicada de este lado, y yo la ubicaría acá. Porque la diversidad de origen, ¿no? El Valle de la Cueva de las Manos, que es impresionante, eh, no solamente las cuevas de las manos, sino el valle y los cañadones son realmente increíbles y de un potencial excepcional para desarrollar actividades. Aquí tenemos las cuevas de las manos, que están en un muy buen estado realmente y son increíbles. Son el tercer sitio, yacimiento de pinturas rupestres más importante del mundo. Y realmente lo que se paga para visitar esto, o todas las actividades que hay para hacer, para argentinos constan en 600 pesos de la entrada y para extranjeros son unos 2.000 pesos la entrada, y no hay nada más para hacer. De hecho, fíjense, aquí tiene triple entrada este parque. Una entrada muy interesante es, viniendo del norte, se estaciona por aquí y se bajan unas escaleras y los turistas caminan por aquí, por esta senda, que es muy linda, bajan al valle y suben al centro de visitantes, que es esto, que no tiene
no se promociona. De hecho, cuando yo fui la semana pasada, las luces estaban apagadas en la parte de explicación de las cuevas y de la historia, y nadie pasaba por ahí, no estaba promocionado. Y muy increíblemente tienen un kiosco de souvenirs que estaba cerrado, clausurado, no sé hace cuánto tiempo, que no se utiliza. Y fíjense, estratégicamente, la ubicación de las Cuevas de las Manos para desarrollar hotelería, actividades ahí, que está haciendo la Ruta 40, que es tan mítica, tan famosa en el exterior y en la Argentina también, está justamente a 7 horas y pico de otra parada obligada viniendo del norte, que sería Esquel, y a 7 horas y pico de otra parada obligada, que sería el Calafate o el Chatén, más o menos a la misma distancia, ¿no? Y no hay nada, o sea, atractivo para el turismo, sobre todo para el turismo internacional, ni para el argentino, porque realmente parar que me disculpen, ¿no? Pero parar en los hoteles, en los pequeños poblados que hay en el camino, no tiene mucho atractivo turístico. Fíjense lo que es Lascaux, el yacimiento de pinturas rupestres en Francia. La página web nos muestra la cantidad de actividades que hay, ¿no? Lo paso rápidamente, descubre cuevas, es increíble lo que han hecho, lo que se ha desarrollado el turismo a partir de ese yacimiento de historia, ¿sí? Más actividades, cosas para hacer. Gastronomía, todo tipo de gastronomía, ¿sí? Y alojamiento de todo tipo. Y fíjese lo que se anuncia en las Cuevas de las Manos: llevar vianda y bebida, ¿sí? Porque no te podés comprar ni una Coca-Cola ni un café en ese centrito que te vende la entrada nada más. Y no se puede acampar o pernoctar en el sitio, ¿sí? El tema de las mascotas, bueno, sí, obviamente yo no permitiría que se vayan con mascotas a las Cuevas de las Manos, pero nada, pongamos un canil. ¿Cuánto cuesta poner un alambrado 4x4 para que la gente que va con su mascota pueda disfrutar de esa belleza? Y este es el centro de visitantes que hay en Lascaux, en Francia, ¿sí? Y alguno me diría, pero no, está en el centro del mundo, ¿no? En Francia. Bueno, fíjense lo que pasa en Uluru, que es Ayers Rock, en el centro de Australia, en el medio de la nada misma, ¿sí? Este monumento, que también tiene pinturas rupestres y es considerado sagrado por los indígenas y demás, que de hecho tuvieron bastante lío para desarrollar la zona, porque hay pueblos ancestrales que viven ahí, que nosotros no tenemos ese problema, entre comillas, en las Cuevas de las Manos, tenemos todo allanado. Y fíjense lo que han desarrollado con la cantidad de actividades y los resorts y demás para ir a visitar este lugar. Entonces, nada, proponemos esto, es nuestra humilde colaboración, ¿sí? Como ejemplo de una de las cosas que podría hacer la Argentina para promocionarse. ¿Por qué no un logo para acompañar esta idea de la diversidad? No estoy diciendo que es la única idea, tomémoslo como un inicio de divergencia creativa para que aparezcan otras ideas, pero claramente no tenemos que ser word friendly o beats to your rhythm. Tenemos que tener una identidad, que sea atractiva para el turismo, una marca país que realmente signifique algo, que transmita algo, ¿sí? Y como les decía, esto se desarrolla con marketing estratégico, pero marketing científico, que es el marketing que nos ayuda a entender cuál es el propósito del destino, cuál es el posicionamiento que queremos lograr, desarrollar el producto, desarrollar alianzas con otros destinos, ¿sí? Esto es fundamental, porque no tiene sentido que un destino pequeño de la Argentina vaya a promocionarse y haga un esfuerzo de promoción solo en el mundo, sino que hay que promocionarse por regiones y hay que hacer tratar de que la unión hace la fuerza. Esto ya se los expliqué. Las personas, es muy importante tener en cuenta a las personas. De hecho, en el caso de las Cuevas de las Manos, en toda la Argentina hay recursos humanos que son excepcionales, ¿sí? Y obviamente después ir definiendo el precio al cual se va a vender. Obviamente, si desarrollamos todo esto bien, podemos aumentar el precio de las actividades, porque tenés actividades más onerosas, ¿sí? La plaza es donde vamos a promocionar, ¿sí? Y después el plan de marketing, ¿sí? El presupuesto y la promoción. Y nosotros decimos que muy lamentablemente la Argentina
Esto podríamos llamarlo como los 11 jugadores que salen a la cancha a trabajar para ganar algún título en ese mundial del turismo que reparte 8 trillones de dólares, ¿sí? Trillones en el sentido inglés, ¿no? Y que son 8.000 millones de dólares, ¿sí? Entonces decimos que son 11 jugadores, ¿sí? Que deberían salir a la cancha y que desperdiciar uno solo de ellos significaría salir con un jugador menos a competir en ese mundial que reparte increíbles premios, y que lamentablemente la Argentina viene saliendo en las últimas décadas a la cancha con 2 jugadores, presupuesto y promoción, y se está olvidando del resto, del análisis, ¿sí? Que nos definiría muy bien a dónde tenemos que apuntar y qué tipo de productos tenemos que desarrollar para esos turistas. Y justamente en base a eso, y terminando, les muestro la tapa de mi libro que está próximo a salir, que justamente habla de una cancha de fútbol, ¿no? Donde las regiones salen a jugar ese mundial, a tratar de conseguir. No podemos hacer lo que nosotros llamamos el mezcladito turístico, que es que todos salen a promocionar todo, ¿sí? Tenemos que entender bien cuál es el target, y a ese target qué mix de oferta tenemos que promocionar principalmente, lo cual no significa no promocionar el resto, que significa que tenemos que tener muy clara la comunicación para promocionar eso que atrae a esos turistas que en Australia gastan $4.700 por turista por estadía, ¿sí? Y les hago una última comparación para cerrar por qué el diseño de la tapa y contratapa del libro, ¿no? Fíjense que en el Mundial de Fútbol se presentan 23 jugadores, y un director técnico, y en Argentina somos 23 provincias, ¿sí? Y un distrito federal, que es la capital, que deberían salir mejor entrenados, ¿sí? A promocionar de manera científica el turismo de la Argentina para generar empleo y increíbles ingresos de divisas. Y con eso terminamos. Excelente. No sé los demás qué dicen, pero a mí me pareció divino. Nada que agregar. Bueno, ahí justo están levantando la mano. Vamos a abrir el espacio para preguntas. Primero, bueno, gracias Eduardo. La verdad es que fue impecable la presentación. Hay algunas, antes de darle la palabra a Claudia, que levantó la mano, vamos a hacer una pregunta que había hecho Fabián. Dijo, con respecto a un proyecto de Mendoza, dijo, ¿este proyecto en Mendoza está en curso o solo es una idea? ¿Quién o dónde debería aprobarlo y hacerlo realidad? Gracias, Fabián, por la pregunta. Este proyecto se presentó al municipio de San Martín, que es el Valle de Uco Sur, que es la parte del Valle de Uco menos desarrollada turísticamente, pero es la que mayor potencial tiene, porque justamente ahí es donde está el mejor terroir del mundo, y la bodega que ganó el galardón de mejor y después tercer mejor bodega, desde ya hace varios años que viene ganando como la mejor bodega y el mejor terroir del mundo, que es el paraje Altavista, y prácticamente no tiene hoteles. Y se lo presentamos al municipio, luego con el COVID se frenó todo, con las elecciones primero se frenó todo, después con el COVID se frenó todo, y bueno, estamos ahí intentando presentarle todo el proyecto, que gustó mucho en el municipio, y de hecho hubo algunos avances que hicieron. Estamos tratando de presentárselo al gobernador. Genial. También Gastón pregunta, ¿el Fondo Nacional de Turismo sirve para algo? ¿En qué lo usan? Mirá, no sé en qué se usa el Fondo Nacional de Turismo, pero claramente no hay instituciones que estén hablando mucho de esto, y no se ve. El desarrollo adecuado no se ve en ningún destino de la Argentina, salvo, te diría, en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, cosas como el nuevo mercado de los carruajes que han inaugurado estas semanas,
son el tipo de cosas que hay que desarrollar, son cosas que están apuntadas al mercado interno, pero son muy atractivas para el mercado internacional. Y ese tipo de cosas lamentablemente no se ve en el resto del país y no son fomentadas. La Argentina tiene una política que viene apuntando a el turista nacional. Lamentablemente no se está pensando en el turista extranjero. Lo vemos en las páginas web, lo vemos en las ferias, lo vemos en el desarrollo. Lamentablemente no se viene haciendo. Bien, bueno, a todos te agradecen mucho, muy interesante, muy bueno y súper claro. Bueno, te agradecen, excelente presentación, felicitaciones. Así que buenísimo, qué gustó. Claudia, que levantó la mano, ahora te permito el micrófono, ¿sí? Así que cuando te habilite ya puedes hablar. Ahí está. Hola, Claudia. No se escucha. ¿No? Bueno, a ver ahí. Sí. Hola. Ahí sí, Claudia. Ah, sí. Bueno, ¿qué tal? Me encantó toda la exposición, sobre todo porque me pareció muy práctico todo. Yo también soy una mujer práctica y trabajo hace muchos años recibiendo extranjeros. Básicamente, no en turismo, sino yo trabajaba para los puertos de la provincia de Buenos Aires, entonces recibía autoridades portuarias, etcétera, y les armábamos parte del turismo, etcétera. Lo que yo veo como obstáculo a todo esto que usted propone, o que vos proponés, si me permites tutearte, es básicamente el Estado. El Estado, por ejemplo, recuerdo una vez que fuimos a Estados Unidos y me encontré con un señor que era un funcionario del Estado de Florida, y me dijo, cuando Walt Disney quiso venir acá con su Disney World, nosotros en el estado de Florida hicimos las carreteras de 6 carriles. No nos importó si Georgia tenía un carril de ida y uno de vuelta, etcétera. Después todos los demás se fueron dando cuenta que tenían que hacerlo. Hoy, si nosotros queremos recibir al turismo, lo primero que preguntan es cuál es la combinación de trenes que hay, por ejemplo, para poder ir a Neuquén. Bueno, hay mucha gente que va a Loma de la Lata justamente por trabajo y qué sé yo, pero también quiere hacer turismo. Entonces, ¿ustedes cómo lo piensan al Estado colaborador, digamos, en términos esos de infraestructura, de transporte, etcétera? Mira, el mundo demuestra que no es una condición indispensable que tener excelente infraestructura para crecer en empleo y en divisas. De hecho, repito el caso de Islandia, que no tiene autopistas, y sin embargo, Islandia creció porque después de la hecatombe que tuvieron, primero con una crisis económica en 2008 y después en 2009 tuvieron un volcán que tapó toda la Sí. isla y canceló todos los vuelos en Europa, y estaba realmente devastada la economía, y el presidente hizo un llamado a la población de que tenían que cambiar la imagen del país una vez que se disiparan las cenizas. Tenían que cambiar la imagen del país, teníamos que poner buenas noticias en las redes sociales, y pidió a la gente que mandaran videos de bienvenida a los turistas extranjeros, mostrando las maravillas del país con una sonrisa, y son Sí. 700.000 y pico de habitantes en la isla, y en una semana recibieron 2,5 millones de videos que subieron a las redes sociales. Claro. Y con eso empezaron a posicionar el país. Un país totalmente devastado, sin infraestructura y con
cero presupuesto y muy buena imagen en redes sociales, empezaron a cambiar la imagen y a ser atractivos para el mundo y a crecer a tasas, lo viste ahí, 34% Sí, sí, anual en dólares. claramente, Así que claramente, no, sí, no hay sí. excusas, no hay excusas, no es la Ok, infraestructura, no es el dólar, no es que estamos lejos, no es que el gobierno, es básicamente es empezar a mostrar lo que al turista que queremos atraer le interesa. ok, claro, perfecto. Eso, digamos, uno lo tiene que, ¿cómo te puedo decir? Poner en un objetivo y decir, bueno, voy a traer turistas de tal lado, o va viendo más o menos los turistas que vienen y desarrolla eso. No, hay que ver qué quieren los turistas que en Australia gastan $4.700 por estadía y en Nueva Zelanda Sí. gastan casi 3.000. Hay que ver qué turistas son esos, no analizar lo que ya tenemos, sino hay que Ok, ver cómo hacemos para atraer a esos turistas. Y lo bueno de esto es que es federal, o sea, tampoco hace falta que el gobierno nacional, obviamente si el gobierno hace políticas y demás, esto es mucho más rápido, pero lo bueno es que un gobierno provincial o un gobierno municipal puede empezar a municipal, desarrollar actividades, puede entender claro. qué es el turista, el perfil de turista que necesita atraer y empezar a hacer cosas para atraer a esos turistas y empezar a hacer cosas para que esos turistas, los que vienen y los que van a venir, gasten cuando están en el destino. No es sacarles la plata, simplemente es desarrollar actividades Claro, que a esos turistas les gustan y que esos turistas, si no hay ese tipo de actividades, esos turistas no vienen. ¿Por qué sí, Disney sí, tiene el éxito que tiene? ¿Sí? Porque gusta, y la gente sí, gasta claramente. contenta, gasta contenta centenares de dólares por día yendo a Disney y se va Sí, sí, contenta. sí, ¿Entendés? sí, Básicamente no sí, estoy sí. hablando de desarrollar una artificialidad como Disney, pero que las Ah, actividades bueno, tengan valor agregado y que claro. sean onerosas Sí, sí, para yo voy poder 2 veces por mejorarlas. año, voy 2 veces por año a Australia y voy una vez por año a Nueva Zelanda. Aunque no gasto los $4.000, porque me sería muy oneroso. Pero, por ejemplo, en Nueva Zelanda, el glaciar que tienen es un río congelado. Y las cataratas que tienen es, sí, también un hilo de agua que baja entre la selva, digamos. Es muy verde, es fantástico todo donde lo visites, supongo que habrá sido. Y nosotros, como vos decís, tenemos tanta diversidad y tantas cosas para hacer, que tenemos mucho para ofrecer. Digamos, vos decís centralizarlo. Pero no lo estamos ofreciendo. No, No lo estamos ofreciendo. vos Te decís invito a meterte, Claudia, en TripAdvisor y haciendo. ver Things to Do en Argentina, ¿sí? Ponerlo en inglés, que Sí, es mejor, no, porque es lo que ven los extranjeros. Cosas para hacer en claro. Argentina, suma el valor de esas cosas, ¿sí? Y metete también en las páginas de turismo de Argentina, argentina.travel, y metete también en las páginas de turismo de las regiones, de las provincias y Eh, demás. Y fíjate cómo estamos presentados al resto del mundo. que no, no, me doy cuenta, sí, claramente, claramente. Así que bueno, te agradezco, muy amable, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Gracias, Bueno, Claudia. Acá nada Eduardo de nada. saluda también desde el fin del mundo, así que están cerquita. Eh, Bien. bueno, ¿alguien más que quiera hablar? Ahora le doy la palabra a Gabriela, guárdame un segundito. Ay, sí. Hola, Gabriela. Hola Eduardo, ¿me ¿Cómo escuchás? estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la presentación. Hola a todos, hola Agustina. Hola. Eh, bueno, apasiona definitivamente las posibilidades de nuestro país y tomando palabras tuyas, ¿no? Acerca de no hay excusas, tomando también algo que me gustó mucho cuando contaste Mendoza a partir de los Andes, ¿no? E hiciste ese zoom que permite pararse más alto y permite ver. Ujú. Y, y te hago jugar un juego un ratito, un juego más como ciudadano y a la vez especialista en lo tuyo. Vos sabés que Argentina, las oportunidades que tiene desperdiciadas no son solamente en turismo, ¿no? Sabés que el lugar donde uno mire, si uno mira bioeconomía, si uno mira minería con mejores prácticas internacionales,
si uno mira economía del conocimiento, si dentro de bioeconomía uno mira cualquier subconjunto, pesca, ¿sí? Entonces, el juego que tenía ganas de jugar con vos era preguntarte si vos crees que el turismo puede ser también un buen aliado para construir una marca país, esa marca país de la que carecemos, ¿no? O creemos solamente que somos un dibujito de dos señores bailando el tango. ¿Vos crees también que podríamos armar una buena estrategia que incluyera al turismo como puente y generador también de las otras actividades que pueden traer, como bien dijiste vos, con mucha exactitud, lo que más necesita Argentina, dólares y empleos? Yo creo que turismo puede ser y debería ser en Argentina la industria que más ayude a posicionar el país. Es la industria de todo el mundo quiere viajar, y todo el mundo hoy en día con Internet está mirando y chequeando lo que son los destinos, los países. Se decía que antes de la pandemia había un informe que decía que el 95% de los turistas potenciales eligen su destino por Internet. Y hoy, después de la pandemia, yo me animo a decir que si no estamos en el 100%, estamos en el 99% de la gente del mundo chequea Internet para elegir destinos. Entonces, turismo es algo absolutamente masivo, y la imagen que transmite un país a partir de su promoción turística, sin duda para mí es la herramienta más fuerte que puede haber para posicionar un país. Y esa imagen, como vimos en los casos de Australia, Nueva Zelanda, Islandia, esa imagen que transmite turismo ayuda a posicionar a todo el resto de las industrias que venden productos en el exterior. Y también a través de todos la cantidad de argentinos talentosos que tenemos en el mundo, ¿no? Ni hablar, ni Que hablar. podrían Justamente. hablar, por ejemplo, ¿no? Porque aún hoy, fíjate que a veces se hable de la carne y de repente te encontrás gente que te dice, ah, bueno, pero la carne y el problema ambiental, ¿no? Y entonces no se sabe que tenemos de las menores huellas de carbono en el mundo, o que las carnes de pastura tienen otros gustos. Entonces, no sé, me imagino a Messi, no sé, a toda nuestra gente hablando en el mundo de tantas cosas nuestras, ¿no? Sí, la Exacto. verdad que Es que aparte, maravilloso, Eduardo, te aparte agradezco. turismo engloba tantas otras industrias y ayuda y tracciona tantas otras industrias. Fíjate que una parte fundamental del turismo es la gastronomía, con lo cual a partir del turismo podés posicionar perfectamente bien las carnes y todos los otros productos del agro Sí, de la Argentina. y fíjate los langostinos nuestros, lo bien vistos que están en el mundo. Yo no soy un especialista, pero en el mundo mucho la centolla, entiendo que no se conoce. Alguien que sabe más que yo me dijo que porque es más delicada esto, lo otro, pero habría que ver también, ¿viste? Hay tantas cosas que no hacemos que pueden ser hechas. Bueno, a mí me pareció realmente fascinante tu exposición, me latió el corazón más de una vez. Es tan bella nuestra patria. Tanto trabajo Gracias, por sí. hacer, hagámoslo. ¿Sí? Bueno, y a los equipos de Plan País Argentina, bueno, los invito a todos a trabajar también en eso, en coordinación con la marca País, ¿no? Y bueno, con ideas. A los que están también de invitados en el webinar, los invito a que nos manden ideas para combinar a Totalmente. nuestras figuras en el mundo, a traer visitantes extranjeros y a vender más de todo lo que tenemos desperdiciado. Muchas gracias, Eduardo. Hoy es fácil, es barato. A través de Internet es mucho más sencillo y mucho más económico posicionar y presentar ideas al mundo. Buenísimo. A ver, tenemos otro participante que quiere hablar, Jorge. A ver, Jorge, y vamos cerrando porque ya los tenemos y media. Pero bueno, está muy buena la charla. Jorge, ya puedes hablar. Hola, Jorge.
Hola Jorge, el micrófono. A ver ahora. Ahí está. Ahora sí. Hola Jorge. No, lo que quería preguntar, si el sistema de previaje no se puede aplicar a turistas extranjeros para atraerlos y que después repitan los viajes. No, por favor. Eh, no, no me hagas hablar de previaje. A ver, la Argentina está fundida. No se puede repartir más plata. Si tuviéramos, que no tenemos presupuesto, sí, pongámoslo en infraestructura. Previaje se hablaba de unos 51.000 millones de pesos que insumió Previaje. Son más o menos unos 500 y pico de millones de dólares. Imagínate la cantidad de centros de visitantes o infraestructura que podríamos haber hecho con eso para atraer a los turistas, ¿sí? Y con cosas que quedan. Previaje lo usó menos del 10% de la población. Y lamentablemente ese porcentaje de la población que lo usó son los de mayores recursos. Así que no estoy de acuerdo con Previaje. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias, Jorge. Vamos a leer qué dice Fernando Vilela. Dice: felicitaciones por la presentación, excelente enfoque. Muestra que si nos proponemos una estrategia de desarrollo es posible un futuro mejor. Desde el punto de vista de desarrollo federal, en cada rincón del país se puede desarrollar turismo, bioeconomía e industrias culturales. Sin estrategias en esos temas nunca será un desarrollo equitativo. Gracias, Fernando. Dice: una parte importante del turismo es la amplia paleta de capacidades laborales necesarias también. Tal cual. Totalmente. Totalmente. Cuando se desarrolla el turismo en una región, tenés desde un chico de 18 años que puede ser el cadete del hotel, un albañil que ayuda a refaccionar la casa que Doña Rosa ofrece por Airbnb, un jardinero, o sea, tenés empleo en todos los rangos y tremendamente amplio. Y turismo además es una de las industrias que más empleo de mujeres ofrece, y eso es fundamental, el empleo de mujeres jóvenes para salir de la pobreza. Exacto. Bueno, muchas gracias. A ver, Laura dice: ¿por qué en Río de Janeiro, con el pan de azúcar, el Cristo Redentor, el Sambódromo y el Maracaná, es una gran entrada de divisas, mientras que cualquiera de nuestras provincias con difusión atraería mucho más? Es una comparación que viene a mi mente. Emocionante exposición, muchas gracias por la invitación, manos a la obra. Sí, totalmente. Bueno, fíjate que el turismo de extranjeros en Brasil es principalmente y casi únicamente el generador es Río de Janeiro. El resto de Brasil tiene muy poco turismo extranjero. Pero Río de Janeiro es una ciudad tan bella y tan increíble que es una de las destinos que está en las listas esas de cosas para hacer alguna vez en la vida de la mayor parte de la gente del mundo que le gusta viajar. Genial. Voy a ver si hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer. A ver, Cristina dice: ¿no habría que desarrollar en las personas que trabajan en turismo un claro sentido de servicio y gentileza hacia el visitante? No, mira, nosotros hacemos encuestas todos los años a los turistas con los que tenemos contacto, que traemos a la Argentina. Hemos desarrollado relación con muchas agencias que han empezado a trabajar con la Argentina, hace 20 años que hacemos esto, y hacemos encuestas y preguntamos qué es lo más, sobre todo cuando se van, y muchas veces cuando son grupos así muy, muy interesantes, lo hago personalmente. ¿Qué es lo que más te gustó de la Argentina? Y estamos hablando de gente que de repente voló a la Antártida e hizo un crucero, gente que hizo el noroeste, las cataratas, en los mejores hoteles, y la respuesta, increíblemente, más del 90% de las encuestas, lo que más me gustó de la Argentina es la gente, the people, es lo que responde todo el mundo.
Nuestra gente es impresionante en todo el país, ¿sí? Y cuando vos viajás a otros países, incluso Estados Unidos tiene mucho peor servicio, nivel de servicio que el que tenemos en la Argentina. Vos viajás por el interior de la Argentina y es alucinante cómo te atiende la gente. Pero eso no es definitorio tampoco, y no es excusa para decir que no crece el turismo. Los recursos humanos que tenemos son excepcionales en todo el país. A pesar del poco desarrollo y de lo poco que se vive del turismo en la Argentina, ¿no? Imagínate si esto floreciera, la sonrisa con la que te recibirían. Sin dudas. Bueno, Virginia dice, aquí en Tondil visitan para Semana Santa el Cristo y ahora se construyó otro Cristo en las sierras, además de la piedra movediza. El turismo está bastante explotado por aquí con esos recursos. Muy bien, gracias por el Sí, principalmente turismo para argentinos, que no genera ingreso de divisas y genera muy poco empleo, lamentablemente, como vimos con los números. Bien, bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Recuerden que esta reunión va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. También lo pueden encontrar a Eduardo en las redes sociales y en su web www.haciendodestinos.com, así que lo pueden contactar por ahí también. No sé si tienen alguna otra pregunta, si no vamos cerrando. Pero bueno, la verdad que fue impecable la presentación. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo, por todo lo que nos contaste, que la verdad es muy entusiasmante, ¿no? Porque venimos de malas y de que todo está mal y que hay todo por mejorar, bueno, pero ¿cómo, no? Y vos nos planteaste el cómo de una manera que emociona y que nos llena de energías para seguir en este camino y para seguir trabajando. Así que gracias por eso. Y creo que a todos les pareció lo mismo, porque la verdad es que no hay más que palabras de felicitaciones para vos y de que fue todo impecable. Así que muchas, muchas gracias. No, y la verdad que es muy enriquecedor todo esto y uno encuentra, viajando por la Argentina, encuentra héroes por todos lados. De hecho, hoy estuve con Esteban Abolsky, el dueño de Aracur, y es impresionante lo que están invirtiendo, están haciendo muchísimas habitaciones más, justo, o sea, terminando la pandemia, están invirtiendo un montón de dinero en un hotel que es absolutamente fantástico y muy necesario. Repito, 160 empleados acá, más todos los de la construcción que están en este momento trabajando en el hotel, realmente tenemos un país lleno de héroes, aprovechémoslo. Totalmente, totalmente. Ella sigue siendo de día, vemos. ¿Nos puedes mostrar por última vez el paisaje? Así nos despedimos con esa imagen, ¿o no? Divino. Genial, bueno, muchas gracias. Por este lado tenemos... Divino, impecable esta presentación. Un paisaje y todo. Bueno, ahora sí, un país lleno de héroes, exacto. Bueno, muchas gracias Totalmente. a todos por acompañarnos. Ha sido un placer que estén casi todos los que entraron hasta este momento, media hora después de lo pactado, pero la verdad es que valió totalmente la pena. Fue un placer que nos acompañen. Gracias, Eduardo, otra vez. Tu exposición fue impecable y muy entusiasmante, como te dije, y como todos dicen en el chat también. Así que bueno, seguimos trabajando todos juntos por el país que podemos tener, que somos capaces de tener y crear. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustina. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Plan País, por todo el trabajo que están haciendo. Un placer. Muchas gracias a todos. Acuérdense que pueden ver la grabación en nuestro canal de YouTube, les va a llegar por correo y también ahí van a poder encontrar todos los links para conocer el trabajo de Eduardo y poder contactarse con él en caso de que quieran. Bueno, les mando un gran saludo y nos vemos en los próximos encuentros. Hasta luego. Gracias.